Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a CESBIMAP y a la Universidad Católica de Ávila por darnos la oportunidad de haceros esta presentación. El título de mi ponencia, En ruta hacia la conducción automatizada, intenta describir lo que vamos a ver. Vamos a ver dónde estamos hoy, cuál es la evolución, insistiré en esa palabra, evolución, hacia esa conducción automatizada de la que estoy seguro que todos los presentes han oído hablar mucho y todo el mundo sabe que es algo que va a venir, pero bueno, vamos a intentar hoy desde nuestro punto de vista ver cuándo va a venir, cómo va a venir. Para abrir boca voy a dejar que hablen los expertos de nuestra empresa que están trabajando en ello en este pequeño vídeo. Bueno, está en inglés, pero se entiende bien. Imagine yourself getting into your vehicle in the morning and you just press the button and say, "Take me to work." This is really like science fiction. It's the future that we're working on. First time you drive in a car and it drives on its own, it's a very special situation. I'm driving the car myself now. As soon as I want to switch to automated mode, I press this button. Now the car is driving itself. Anytime I feel I want to take the control, I gently touch the steering wheel and immediately I have the car. The first thing is that the vehicle has eyes. To see 360 degrees surround view. It knows where it is located from a map which it receives from a cloud-based server. So we basically take information from sensors and we integrate them all into a common map where we can determine if there's a car next to us or if there's a car to the side of us. Then using this information, we basically plan a route through that area, which is we call a plan. That plan gets transferred to the low levels of the car, the braking and the acceleration. You say we want to steer here, we want to brake here, we want to accelerate. 97% of all accidents are caused by human failure. So a forward-thinking vehicle which takes over a dedicated driving task would make the vision of accident and injury-free driving a reality. It will totally change the way we use our infrastructures and our roads because now we can have cars running closer together, be more fuel efficient because they can drive optimally, much, much better than a human ever could. You can use your time on a more productive way. Driving to the work, you can use the time to read the newspaper, look at your emails, to call your colleagues and be prepared when you arrive. Bringing the people the benefits of automated driving in comfort and safety is good enough motivation for Bosch to go into this business. This technology is one of the most fascinating technologies. It's really cutting edge. I can't even begin to think about the ways it's going to change the world in the future. It's going to be unbelievable. Bueno, como veis, una mezcla de futuro, música así un poco para, no sé si suena a ciencia ficción, pero lo importante del vídeo es que, a ver, primero que lo pare bien, perfecto. Que veáis que realmente se está trabajando, que hay un grupo de personas dedicado específicamente a ello, además de todos los que tenemos en otros sistemas de asistencia. Y luego, no sé si os habéis fijado, la chica que hablaba, rubia, es española. La jefa de proyecto técnico, está ella en Alemania, pero tenemos el orgullo de decir que es española. Nos hubiera gustado traerla a este evento, pero por problemas de agenda no ha sido posible, así que os tenéis que conformar conmigo. La próxima vez ya será mejor. Bien, en ruta hacia la conducción automatizada. ¿Por qué? Se hablaba en el vídeo. Y luego lo veremos más motivos y más detalles, pero quiero dejar muy claro que el principal motivo por el cual estamos trabajando en conducción automatizada es la seguridad vial. 90% se estima de todos los accidentes se deben a errores humanos. Es decir, si somos capaces de crear un sistema lo suficientemente fiable y robusto,
podemos eliminar ese 90% de las causas de los accidentes. Y eso no lo decimos simplemente desde una base teórica, lo decimos desde la experiencia de años, muchos años, ahora veremos cuántos, desarrollando, aplicando y introduciendo en el mercado, ya de manera muy generalizada, sistemas de asistencia. Lo que veis aquí es la gráfica de evolución de víctimas mortales de tráfico en Alemania. Presento a Alemania, los datos de España son incluso más impresionantes, pero en el debate aquí en España, y con razón, se habla mucho de mejoras de infraestructura, se habla mucho de la educación de los conductores, del carné por punto, una serie de cosas. Si os dais cuenta, Alemania todo esto ha sido más estable. Ya eran gente disciplinada, ya tenían buenas carreteras. Pensamos que uno de los factores que más ha evolucionado en todos estos años ha sido precisamente la presencia de tecnologías y de sistemas de asistencia, y ahí veis el resultado, una reducción del 60% de las víctimas de tráfico, ¿de acuerdo? Por lo cual estamos convencidos que todo lo que hagamos en nuevos sistemas, nuevas situaciones cubiertas por estas soluciones van a ayudar a la seguridad vial, y esa es la motivación principal. Cuando decía que llevamos mucho tiempo, pues bueno, aquí esta gráfica a mí me gusta mucho enseñarla porque, digamos, el orgullo de empresa. Llevamos desde el año 1978 desarrollando sistemas de asistencia y sistemas de lo que se conoce como seguridad activa. El primer sistema que veis ahí, el ABS, en 1978, introducido en el mercado por Mercedes, que luego hablará y podremos ver la diferencia entre un Mercedes del 78 que ya llevaba ABS y todo lo que lleva hoy en día un coche de esas características. Aquí quiero hacer una reflexión que suelo hacer en este tipo de charlas. Pensar en el año 1978, qué PC teníais, qué móvil teníais, qué televisión teníais, quizá era de blanco y negro. Yo recuerdo en mi casa entró para el Mundial la televisión en color, ¿de acuerdo? Del 82, el Mundial de España. Aquí hay gente muy joven que esto le suena a abuelo cebolleta. Un sistema ABS ya se encontraba en el coche cuando nuestra tecnología, digamos, doméstica era eso, era la tele de blanco y negro. Y pensad que el sistema ABS lo que hace, lo sigue haciendo hoy en día, es corregir en lo que hace el conductor. Es decir, el conductor frena, no es consciente de la adherencia de la que dispone, las ruedas bloquean, pierde direccionabilidad, pierde estabilidad, y el sistema ya era capaz, con electrónica discreta de aquellos años, de decidir, no, esta es demasiada presión de frenado, voy a limitarla, y además voy a limitarla independientemente a cada rueda, algo que un conductor no puede hacer. Tú tienes un pedal de freno para las 4 ruedas, no tienes 4 pedales, sería un poco complicado de manejar además. Alonso podría hacerlo, pero yo no, desde luego. Año 1978 ya es un sistema de asistencia, porque ya nos ayuda en una situación crítica, en este caso una frenada. Y si vais, sigue la evolución, ¿no? Bueno, el airbag, en este caso un sistema de seguridad, el control de tracción, el ESP, que sigue hoy en día, y hasta ahí podemos decir que realmente estos sistemas tenían una cosa, basaban su actuación en la propia información del vehículo. Los sensores, y luego nos cansaremos de hablar de sensores en el resto de la charla, los sensores eran del propio vehículo, velocidad de rueda, par motor, presión de frenado, etcétera, etcétera. A partir de ahí empezamos con el sistema de frenado predictivo a ver el entorno. Es el siguiente paso. Ahí ya, si estamos hablando del 2010, ya teníamos PC, ya teníamos móvil, en fin, teníamos, no sé si teníamos WhatsApp, pero creo que Facebook sí. Y ahí ya empezamos a tener tecnologías que detectan el entorno, que es el siguiente paso, y es realmente muchos de los sistemas que vais a ver hoy se basan en que ya teníamos esa capacidad de influir de una manera, de trabajar de una manera eficiente en la dinámica del vehículo, y ya empezamos a detectar el entorno y poder tomar esas decisiones de asistencia en base a lo que está ocurriendo alrededor, no solamente en base a la dinámica del vehículo. Ese es un gran cambio, ¿de acuerdo? Y ahora, bueno, ya los conocéis, el tema de asistencia al cambio de carril, y en el 2020 y tantos, ahí pone el 2020X, llegaremos a la conducción totalmente automatizada, y eso es lo que vamos a seguir. Bueno, esta otra histórica, esta es un poco una mezcla de realidad y fantasía, pero creo que es simpática. Como veis, ya en el año 1939, la tecnología del año 1939, bueno, yo no la he conocido, tampoco os penséis que uno está mayor, pero ahí ya se hablaba de que en el futuro los coches se conducirían automáticamente. Es decir, de alguna manera
desde los inicios de la industria se ha reconocido que el automóvil es una máquina y que como tal máquina se puede automatizar. Evidentemente, en el año 39 no se disponía de las tecnologías, pero ya estaba esa visión y ya había gente académica, técnica trabajando en ello. Bueno, la parte de fantasía siempre se dice, bueno, pero ¿nos va a gustar la conducción automatizada? Hombre, hay una parte que nos gusta, ¿no? Yo, el Herbie no me identifico mucho, pero el amigo Kit, el Knight Rider del 82, yo recuerdo esas tardes viendo y estando fascinando y diciendo, yo quiero un coche como ese. ¿Quién no querría un coche como ese? Poniéndonos un poco más serios, en el año 2007, bueno, en el año 1997, ya en California hacen estudios, hay muchos más estudios de naturaleza universitaria. Aquí os he presentado un poco, digamos, los que más han llegado al gran público. En el año 1997 lo que hacen es una especie de simulación de conducción automatizada, pero digamos está muy programada, es decir, si somos capaces de poner los vehículos cerquita, unos detrás de otros, controlados automáticamente, vamos a ahorrar combustible. En el año 97 apenas estaba el mundo saliendo de la primera crisis del petróleo. Y luego otro tema que tiene mucho que ver, el DARPA Urban Challenge en Estados Unidos, que no sé si sabéis, pero también forma parte de los programas de investigación del Departamento de Defensa norteamericano, porque el tema de robótica y de que los vehículos vayan automáticamente, pues a nadie se le escapa sus utilidades militares. Y ahora ya en el 2010, y ahí vemos el coche de Google, yo he detectado que últimamente si das una conferencia y no hablas de Google, pues es que no sabes, o sea, en algún momento hay que nombrar a Google. Hace 2 años había que nombrar a Apple, ¿vale? Pues yo ya he nombrado a Google para que lo tengamos claro. Ellos se han lanzado y han dado mucha promoción al tema de la conducción automatizada porque están trabajando en ello. Bueno, supongo que luego en la mesa redonda podremos hablar un poco de qué significa para la industria estos nuevos actores. En definitiva, a partir del 2010, no solo Google, que quizás lo más espectacular por no ser alguien de la industria, pero sí todas las marcas, todos los fabricantes de componentes importantes, todos estamos trabajando en conducción automatizada. Por un lado, porque se ve que estamos cerca y por otro lado, porque pensamos que sí que hay una demanda social hacia ello. Bien, vamos a ponernos un poco más académicos antes de continuar. Conducción automatizada. Aquí hablamos de asistencia, que es lo que tenemos hoy, hablamos de conducción automatizada y ahí podemos hablar de parcialmente, altamente y completamente automatizada. No me voy a detener en todo el detalle de lo que viene ahí, por razones del tiempo, pero sí que quiero dejar un poco claro. Conducción asistida, que es lo que hoy tenemos todos en nuestros vehículos, porque en principio todos tenemos ABS, casi todos tenemos ESP y algunos ya tenemos sistemas de ayuda al aparcamiento, algunos ya tenemos sistemas de control adaptativo, incluso frenada de emergencia. Ahí somos nosotros los que llevamos el vehículo, los que tenemos el control y la responsabilidad, pero llevamos un sistema que va controlando lo que ocurre y que en un momento dado nos ayuda corrigiendo los errores o los despistes que hayamos podido tener y mejorando, por lo tanto, la seguridad. Así. Y por otro lado, asistida, también lo vemos mucho, por ejemplo, los sistemas que nos avisan de si nos vamos a salir del carril o nos avisan, algo muy útil, de que nos estamos durmiendo. Aquí en una conferencia, pues no sé si sería bueno tenerlo para que si alguien se está durmiendo le saliera lo del café. Para conducir ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Esos son sistemas de asistencia porque lo que nos hacen es ayudar. Nos corrigen en un momento clave o simplemente nos informan, oye, que te vas a salir del carril y tú ya tienes que ser el que te vuelvas. Oye, que estoy notando que te estás quedando en el volante ahí muy parado, tómate un café, refréscate la cara. Asistencia. Y luego cuando hablamos de conducción automatizada es cuando realmente el sistema, el vehículo, la máquina, toma parte o totalmente el control. Y ahí podemos decir, si veis, parcialmente automatizada, por ejemplo, puede ser estos sistemas inteligentes de crucero que nos mantienen la distancia con el vehículo que nos precede. Hay un parámetro, en este caso la velocidad, en función de la velocidad que tú has programado y en función de la distancia con el vehículo que precede, que hace que el vehículo automáticamente controle ese parámetro, la velocidad. El control de la dirección sigue siendo nuestro, parcialmente, ¿vale? Altamente son los nuevos sistemas que vamos a ver a partir del próximo año, y ya hay alguno por ahí, que no solo cuando tú le programas la velocidad, la distancia del que te precede, pero que tiene los suficientes sensores y la suficiente capacidad de proceso para cambiar de carril.
Dice, oye, tú querías ir a 120, tienes delante a alguien que va a 110, te estás acercando, pero yo soy capaz de mirar a mi alrededor y decir, oye, puedo salir a la izquierda y cambiar de carril. Eso ya es altamente automatizada. Pero en todos estos casos, el conductor debe seguir atento, por un problema legal y también, digamos, por un problema de robustez del sistema. Eso es lo que distingue la conducción parcial altamente automatizada de la completamente automatizada. Y eso es un paso, digamos, realmente es la frontera. Una cosa es que tú pongas al sistema a conducir al vehículo, pero el conductor tenga que seguir atento y tenga que estar dispuesto y preparado a tomar el control en cualquier momento. En estos sistemas, por ejemplo, lo que se hace es esto funciona mientras tenga las manos en el volante. De alguna manera, tienes que saber que los límites del sistema, si en un momento se cruzan demasiados coches o hay niebla o qué sé yo, se pueden ver comprometidos, entonces hace falta que el conductor esté listo a tomar el control. Lo que llamamos completamente automatizada es cuando ya nos olvidamos de eso. El sistema es autosuficiente, es capaz en toda situación de controlar el vehículo y por lo tanto toma él la responsabilidad, y esta es una palabra clave cuando hablamos de conducción automatizada, es decir, ya realmente el control y la responsabilidad la tiene el vehículo y el conductor, como veíamos en el vídeo, se puede desentender de la conducción, puede usar su tiempo de una manera más productiva, como decía el vídeo, ¿de acuerdo? Esa es la gran frontera. Y ahí quiero hablar un poco de lo que veíamos los Google, los restos de fabricantes que hablan de no, conducción automatizada, conducción autónoma vamos a hacer. Se están haciendo muchas cosas, pero cosas que realmente sean conducción altamente automatizada, vamos a tardar en verlo. Vamos a tardar en verlo por un problema legal, porque ahí realmente, sabéis que hoy en día es, lo dice así la legislación, el conductor el responsable del vehículo. Entonces, no vale, en caso de cualquier tipo de accidente, haber dicho, ah, no, yo es que puse el piloto automático. Eso la ley no lo contempla, no hay piloto automático. Aunque tecnológicamente fuera posible, no es posible legalmente, no está autorizado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de tal fabricante en el 2018 hará o en el 2020, en general no se está hablando de esto. Se está hablando de sistemas que realmente conducirán el vehículo y lo conducirán en muchas situaciones, pero el conductor deberá seguir atento. ¿De acuerdo? Bien, aquí lo vemos de manera un poco más bonita, más gráfica, pero es prácticamente lo que ya he comentado, parcialmente automatizada, tienes que vigilar el entorno, altamente cuando sea necesario y completamente automatizada es cuando realmente lo hace toda la máquina. Luego lo vamos a ver un poco más, pero quiero aprovechar esta imagen para deciros una de las dificultades en la ruta hacia la conducción automatizada. ¿Cómo vamos de aquí a aquí? Y sobre todo, ¿cómo vamos de aquí a aquí? No desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista de usuario, del conductor. Hoy estamos acostumbrados a que la conducción es algo que requiere atención. Bueno, luego estamos con el móvil, discutimos con nuestros acompañantes, esa serie de cosas, pero todos sabemos que eso no lo debemos hacer, que realmente la conducción debería estar ocupando nuestros 5 sentidos, ¿de acuerdo? En el futuro nos dedicaremos a otra cosa, podremos dedicarnos sin ningún problema. En el entretanto tenemos un montón de sistemas que nos asisten, bien tomando el control del parcial en el vehículo, bien suministrándonos información útil para nuestra conducción, y ahí tenemos que entrar en un juego de queremos ayudar al conductor, queremos hacerle la vida más confortable, pero no podemos permitir que termine, digamos que antes de tiempo ya se desentienda de la conducción y diga el sistema ya lo puede hacer. Esa es una frontera muy difícil y es uno de los retos que vamos a tener en los próximos años para que estos sistemas de asistencia realmente nos den el plus de seguridad que estamos buscando. Bien, volviendo un poco a la base de por qué estamos en esto. Ya visteis la seguridad y evidentemente la seguridad es la base de todo lo que estamos haciendo, pero también venía en el vídeo otras razones por las cuales pensamos que la conducción automatizada es una demanda real de la sociedad y es algo que va a ser bueno. Disminución de emisiones. Dice, bueno, ¿y qué tiene que ver que conduzca yo o que conduzca la máquina para que mi coche haga menos emisiones? Pues tiene que ver desde 2 puntos de vista. Primero, lógicamente, la conducción automatizada
va asociada, lo veremos después, a un mapa inteligente, a una navegación inteligente. Es decir, la máquina, cuando le digamos llévame a tal sitio, va a buscar la ruta más eficiente en función del tráfico, en función de la orografía, etcétera, etcétera. Segundo, es evidente que el programa, por entendernos, que maneje el vehículo, no lo va a manejar de forma deportiva, agresiva y mucho menos se vaya a saltar los límites de velocidad. Todo eso combinado hace una reducción real de emisiones y por lo tanto un ahorro de combustible. La ganancia en productividad, bueno, está claro, el día que lleguemos a completamente automatizada y el tiempo que utilizamos hoy en desplazarnos, sobre todo estamos hablando de desplazamientos habituales de nuestra casa a la oficina o a la universidad, etcétera, pues de alguna manera es tiempo perdido y lo podremos utilizar para cosas mejores. Aquí voy a hacer un inciso. Hicimos hace 2 años un estudio en varios países europeos, incluyendo España, sobre los sistemas de asistencia, la conducción automatizada, qué pensaba el público, ¿no? Y entonces, cuando aquí en España preguntábamos, oiga, cuando tenga usted un coche con conducción 100% automatizada, ¿qué va a hacer durante ese tiempo? ¿Qué va a hacer al volante? El 50% decía, no, yo seguiré atento. Pero bueno, pues yo para mí eso, digamos que no me lo creo. Yo supongo que el primer día, y lo decía también el vídeo, ¿no? La sensación de esto se mueve solo, yo me imagino que el primer día que nos subamos en ese coche de conducción automatizada iremos mirándolo todo y mira, se ha parado, ya he visto a la abuela y ha frenado y llegamos realmente donde queremos. Al tercer día iremos viendo Facebook o leyendo el periódico o a lo mejor hasta trabajando como nos proponía, ¿vale? Y un tema muy importante, que yo creo que también es una de las demandas, sobre todo en sociedades, digamos, maduras, avanzadas, como Europa, España, la democratización de la movilidad. Hoy en día, pues bueno, todos conocéis que gente que hace unas décadas ya se les consideraba abuelos y que ya no se movían y tal, hoy en día, afortunadamente, envejecemos mucho mejor, fijaros el ejemplo, y entonces seguimos conduciendo hasta edades mucho mayores. Los coches son más fáciles de llevar, tienen estos sistemas de asistencia, etcétera, etcétera. Esto es un gran elemento, porque realmente lo que va a permitir es que esa frontera vaya más lejos y además vaya de forma mucho más segura, ¿no? Esa situación en la que si yo he conducido toda mi vida no tengo problema, pero realmente ya no ves igual, no tienes los mismos reflejos, etcétera, etcétera, es lo que llamamos la democratización de la movilidad. Aquí, por supuesto, y en esto de la conducción automatizada hay algunos, digamos, mitos o ideas exóticas que dicen, podremos conducir borrachos. Claro, tú te coges tu coche, vas conduciendo, te pones de vinos por el sábado por la noche de aquella manera y luego con que sepas decirle llévame a casa, por favor, y el sistema tenga la suficiente inteligencia como para reconocerte con esa voz pastosa, pues te llevará a casa de forma segura. No sé si con democratización de la movilidad estábamos pensando en eso, quiero pensar que no. Oía también hace poco, leía un artículo en el que se decía con los coches de conducción automatizada nos vamos a marear más. Digo, toma ya, claro. Yo no conozco a nadie que se maree conduciendo, pero hay muchos conductores que se marean cuando van de acompañantes. Claro, si ahora vas de acompañante, pues te vas a poder marear. Pero bueno, creo que no es un reto muy grave para este camino, ¿de acuerdo? Pero quizá luego podemos debatir. Bien. Alguien me preguntaba, antes de empezar las jornadas, pero a mí me gusta conducir, no sé exactamente cómo lo decía, aquí que eras tú, Pedro, decía, no, es que con esto de la conducción automatizada no vamos a conducir. Bueno, vamos a ver. Evidentemente, esto va a ser una opción. Creo que vivimos en una sociedad democrática y tenemos una serie de derechos y creo que estamos muy, muy lejos de que nos prohíban conducir, de que digan, no, como ya lo puede hacer la máquina, se ha acabado, los coches vienen todos con conducción automatizada y usted no conduce. Yo eso no lo veré, sinceramente. Y creo que nadie en la sala lo veré y quiero pensar que esa demanda de que seguiremos conduciendo y seguiremos haciendo lo que nos gusta va a seguir estando ahí, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el sistema va a estar detrás. Es decir, tú vas a poder desconectar y decir, déjame el volante. Y dirás, vale, todo tuyo. Pero claro, si ve que te vas a dar, entonces el sistema va a tomar el control. Con lo cual, el efecto de seguridad vial
lo vamos a conseguir. Y aquí lo que vemos es que todos estos sistemas de asistencia, si veis un poco el gráfico, al final tú cuando vas conduciendo le dedicas, en teoría, toda tu atención a conducir. En la realidad, una buena parte de tu atención a conducir y otra parte a otras tareas. Y eso depende de las otras tareas que tienes, de si el trayecto que estás haciendo es un trayecto nuevo, estar de fin de semana en un sitio, en una carretera de playa estupenda, o estás en el aburrido camino de tu casa al trabajo que haces todos los días, ¿de acuerdo? Entonces, en función de eso, tú te sitúas en alguno de estos sitios, ¿no? Estás aburrido, es el mismo camino, está atascado, entonces ahí realmente lo que quieres es que te lleven, ¿de acuerdo? Es el parámetro principal para la conducción automatizada. El otro es cuando estás sobrepasado, ¿no? Tú vas conduciendo, de pronto hay una situación de emergencia, se te cruzan, se paran, salta un niño, lo que sea, y ahí de pronto por tu nivel de atención y por tu capacidad estás sobrepasado. Ahí es el otro cuadrante donde necesitas la conducción automatizada. Y en el entretanto, lo que puedes tener es situaciones sencillas, un atasco, simplemente aburridos, donde te van a ayudar. En ese arranca-para, a quien no le gustaría pues, que ese arranca-para lo fuera tomando la máquina y tengas que estar tú, venga, dale, 2 metros, freno, tal. Si encima es con cambio manual, pues evidentemente es bastante incómodo. Y lo otro, en esa conducción activa, en esa carretera de montaña o de la costa tan estupenda, pues lo que vas a llevar es un copiloto que te va a ir indicando dónde está la próxima curva, a qué velocidad la debes tomar, etcétera, etcétera, que también puede ser interesante, ¿de acuerdo? Entonces, realmente bien programado, la conducción automatizada, evidentemente, va a solucionar o va a mejorar los temas de seguridad, pero va a hacer muchas más cosas y entre ellas no está el hacernos la conducción menos atractiva, sino más bien al contrario. Tecnologías clave. Bien, no me gusta a mí esto de que vayan saliendo las cosas poco a poco. Quiero mostraros mejor todo el mapa. Primero hablábamos de sensores. Eso es uno de los grandes avances tecnológicos que estamos viviendo y que nos permiten hablar de que pronto tendremos conducción automatizada. Necesitamos sensores fiables, robustos y para esa conducción completamente automatizada que funcionen en cualquier situación. Y con la información de todos esos sensores, y en el vídeo se veía una especie de mapa ahí con líneas de colores y cosas todo alrededor del vehículo, de eso tenemos que ser capaces de hacer una percepción. Si tenemos muchos sensores dando muchos datos, pero para poder realmente trabajar necesitamos convertir eso en una visión, un modelo del entorno, ¿de acuerdo? En la siguiente línea vemos los mapas. Esto es un tema muy, muy importante. Los sensores nos van a indicar lo que está pasando a nuestro alrededor y desde un punto de vista del sistema, que no deja de ser un ordenador que está continuamente procesando información, nos van a informar de lo que va a pasar en los próximos segundos. Pero para que podamos trabajar con esa información necesitamos conocer el entorno de antemano. Necesitamos un mapa fiable. Es decir, base para una conducción completamente automatizada real es que el sistema ya disponga de un mapa en el que va a poder situar esa información y ese modelo que construye a través de los sensores. Si no, realmente no va a ser capaz. Alguien como Google puede estar interesado en esto, ¿de acuerdo? A partir de ese mapa necesitamos la localización exacta. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Vamos por una carretera, llegamos a una curva que está limitada, pongamos por caso, a 70 km por hora, en una carretera de 90 o de 100, y una cosa que no pasa nunca, la señal está tapada por un árbol o algún gracioso ha hecho una pintada, etc. Entonces, pongamos el caso de la pintada. Muy rara tiene que ser la pintada, muy radical, para que el ojo humano no detecte los 70, ¿de acuerdo? Hemos puesto ahí el típico graffiti y tal, pero tú eres, vamos, es que ni lo piensas, sabes que es 70, la máquina lo tiene más difícil, porque la máquina funciona con patrones. Va a ver la señal o no la va a ver en el ejemplo de que esté tapada por el árbol, ahí no se distingue del ojo humano, pero la va a tener en el mapa, porque necesita esa información. No se puede encontrar en medio de la curva con que la he tomado muy rápido. Es muy importante que tengamos mapas fiables, mapas actualizados y a partir de ahí tengamos una localización buena.
Supervisión del conductor. Esto es lo que yo decía que es esta fase intermedia. Está claro que cuando sea totalmente automatizada, la supervisión del conductor en principio no es necesaria. Pero en esa fase intermedia, para ir metiendo los sistemas, necesitamos ser capaces de saber qué es lo que hace el conductor para estar seguros de que en caso de que tenga que actuar, lo va a hacer y está dispuesto a hacerlo, ¿de acuerdo? Y luego los últimos puntos, este cuadrante de aquí, ya tiene mucho que ver con el propio diseño del sistema, ¿no? Decisión. Tenemos un mapa, tenemos una visión artificial, tenemos un modelo 360 de lo que ocurre alrededor del coche, pues tenemos que decidir, tenemos que hacer el razonamiento correcto en cada situación. Ahí, si estáis interesados en el tema, habéis leído, pues ahí surgen cosas que habrá que resolver y problemas legales, como por ejemplo, si el sistema ve, por lo que sea, que se ha caído, ha volcado un camión delante, además de manera súbita, y la opción que tengo es caerme por un terraplén, darme contra el camión o atropellar al de la bicicleta que viene de frente. ¿Cuál es la decisión correcta? Bueno, pues eso es algo que tiene, no, suena un poco a chiste o a situación extrema, pero puede ser la realidad. En el caso de una situación que va a haber un atropello, que el sistema sabe que no da tiempo a frenar, tiene que valorar la maniobra de evasión. Si es una maniobra de evasión segura, no hay ningún problema, pero tiene que ser capaz de pasar la raya continua. Alguien le tiene que decir al sistema, oye, que normalmente le ha dicho, no pises la raya continua. Oye, si vas a atropellar a un ciclista porque se ha cruzado de no sé qué manera, pisar la raya continua es aceptable. Claro, pisar la raya continua, si para en vez de atropellar a un ciclista sea atropellar a un niño, la cosa se complica. Pero eso forma parte de la conducción completamente automatizada. Suena extremo, pero es real. Control del movimiento. Esta es la parte quizá que tenemos más conseguida con todos los sistemas que ya hay. Todas esas, en ese mundo virtual en el que trabaja el sistema, al final le dice al coche tienes que pasar de 90 a 70 y el coche tiene que ser capaz de hacerlo de manera segura y rápida. Y por último, un poco requerimientos del sistema. Os podéis imaginar que todo esto tiene que ser con una gran seguridad funcional, contra hackers, redundancia, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de piloto automático, y ahí tenemos el ejemplo de los aviones, que digamos es un entorno mucho menos incierto, mucho menos, digamos, imprevisto que el automóvil, pues todo esto, digamos, ya está pensado y es algo que tenemos que trasladar y tenemos que trasladar al automóvil de manera que sea financiable, ¿de acuerdo? Uno de los requerimientos que se habla aquí es que en caso de que este sistema completamente automatizado falle algo y tenga que desconectarse, el sistema siempre tiene que ser capaz, uno, de avisar al conductor y otro, debe disponer de una especie de modo de emergencia mínimo de 10 segundos en lo cual o bien quede claro que el conductor ha tomado el control o bien detenga el vehículo de forma segura. Digamos, tiene que haber ese modo de fallo seguro. No puede ser que yendo en una autopista a 120 km por hora, de pronto se encienda una luz en el tablero, tú estabas durmiendo o estabas a tu mail diciendo, oye, que esto ya no funciona, ¿no? Ese interfase tiene que estar un poquito más pensado. Vale. Como vamos en tiempo, creo ya acercándonos al final, bueno, aquí veis un poco la panoplia, los tipos de sensores y la visión que necesitamos. Imaginar ese mapa virtual muy exacto, con las señales en su sitio, con las obras en su sitio, con las características de la calzada en su sitio, etcétera, etcétera, y con una ruta marcada. Evidentemente al sistema de conducción automatizada no le puedes decir, llévame a dar una vuelta. Tendrás que decirle, llévame a tal sitio. Bien. Pues aquí veis un poco qué tecnologías estamos trabajando. Sensor de ultrasonidos, eso es algo que hoy en día encontramos en las ayudas al aparcamiento, en los detectores de ángulo muerto. Cámaras, tanto normales como cámara estéreo, para sobre todo la información de peatones, de ciclistas, reconocimiento de señales, etc. Y luego sistemas de radar con diferentes características para obtener, digamos, una visión en cualquier condición climatológica y que son importantes a altas velocidades. ¿Qué necesitamos? Y esto a mí me gusta mucho porque, aunque es un poco redundante con la de factores clave,
sí que da una buena idea visual de, más allá del avance tecnológico, más allá de lo que tenemos que hacer en el vehículo, necesitamos todo un entorno. Ya hemos hablado de los mapas, ya hemos hablado de la arquitectura del sistema, ya hemos hablado de que tiene que ser seguro. Quiero insistir en dos puntos. Ya hemos hablado. Ahí hace falta no solo que alguien tache en la ley lo del conductor siempre es el responsable, porque tendrá que tacharlo, pero tendrá que sustituirlo por qué definición tiene que tener el sistema, qué supone el sistema, y luego, estando en un foro de CESBIMAP, pues por ejemplo el tema de seguros, quién se va a hacer cargo en caso de accidente, quién va a tener la responsabilidad, cómo se va a limitar esa responsabilidad. Sobre todo cabe pensar que cuando tengamos los primeros vehículos con conducción completamente automatizada circulando, van a convivir con vehículos tradicionales conducidos por personas normales y corrientes. Entonces, en caso de accidente, pues ahí va a haber un interesante litigio legal. Yo ahí tengo siempre la idea de que, bueno, como desde luego el coche de conducción automatizada va a llevar una caja negra, por entendernos, eso nos va a ayudar. Pero claro, nos va a ayudar, digamos, a litigar de una manera más documentada, pero el litigio va a seguir estando ahí. Y en el tema de detectar el entorno, ahí quiero hacer un tema, ya hemos hablado del mapa, ya hemos hablado de los sensores del vehículo. Para llegar a esto de una manera más rápida y digamos, más sencilla, es muy importante la parte de coche conectado. Es decir, la vida es mucho más sencilla, la conducción automatizada será mucho más sencilla si obtenemos información de la infraestructura, si obtenemos información del resto del vehículo, y eso es algo que lo vamos a ver, y lo vamos a ver quizá bastante rápido, porque hoy en día tú puedes tener un vehículo que tenga algún tipo de conexión telemática. A partir de 2018, con la introducción obligatoria de la llamada automática de emergencia, del eCall, ya todos los vehículos van a llevar esa conexión telemática. En principio dedicada solamente a la llamada de emergencia, es decir, en caso de accidente automáticamente avisa a los sistemas de emergencia de que tal vehículo ha sufrido un accidente en esos puntos, en esas coordenadas, pero el hecho de montar en el vehículo esa capacidad telemática abre un campo fantástico y yo estoy convencido que con gran rapidez no se va a utilizar solamente para la llamada automática de emergencia, sino va a utilizar para muchas cosas. Y a partir de ahí ya se están definiendo los protocolos de comunicación entre vehículos, con la infraestructura, ya hay proyectos en muchos sitios, por ejemplo, de semáforos inteligentes. Cuando hablábamos de la eficiencia, si tú ahora llegas a una avenida y más o menos dices, pues está en verde, me da tiempo, está en rojo, no sé si se me va a abrir. Esa información, si el semáforo es inteligente y se comunica con tu coche y le dice, oye, yo estoy en rojo, pero te veo venir, no hay nadie en el cruce, te abro. Pues ya no tengo que frenar. O yo estoy en rojo, me quedan 3 segundos y tu sistema sabe que vas a tardar 5 segundos en llegar allí. Regula la velocidad de manera muy eficiente, aprovecha la inercia y lo pasas en verde estupendamente. Todas esas cosas van a ser una gran ayuda y además no solo para la seguridad, sino también para la eficiencia y es algo que veremos. Y es un punto clave para que la conducción automatizada, completamente automatizada, llegue antes y llegue de una manera más sencilla. Bueno, aquí veis un poco la evolución, ¿de acuerdo? Puesto en el caso de autopista, hay 2 casos que son paradigmáticos en esa ruta, en esa evolución hacia la conducción automatizada. Una es la autopista y la otra es el aparcamiento. El aparcamiento es también una situación que a nadie le gusta, que yo sepa. No, a mí me gusta conducir, sí. A mí me gusta aparcar, yo eso no se lo he oído a nadie todavía. En general a nadie le gusta aparcar. Todos aparcamos bien, ¿vale? Pero gustarnos, a tanto no llegamos, ¿de acuerdo? Entonces, son las 2 situaciones. En el caso del aparcamiento, también con muchas funciones interesantes. Imaginaos en una ciudad como Ávila, que tú no conoces, que tú llegas y lo que tú vienes es a ver las edades del hombre, aparcas ahí, no aparcas, sino que paras en la plaza de Santa Teresa, te bajas ya a ver esta maravillosa ciudad y el coche se va a aparcar él solo, ¿no? Valet parking, como en los grandes hoteles, esto que hemos visto en las películas, pero en vez de con un chico rubio que te coge el coche, con el sistema directamente que lo lleva a aparcar, telemáticamente paga el aparcamiento y cuando tú sales de tu visita,
5 minutos antes le dices, ven a recogerme, como a Kit, ¿os acordáis? Ven a recogerme aquí a la plaza de Santa Teresa que nos vamos. Situaciones donde veremos. Bien, para terminar, ¿dónde está Bosch en esta ruta? Veis que tenemos actualmente 2 programas de trabajo, uno en Alemania y otro en California. Tenemos prototipos circulando, estamos haciendo pruebas en tráfico real, ¿de acuerdo? Estamos hablando también con ellos, porque de alguna manera van paso a paso y en algún momento pues tienen que ir probando cada vez escenarios diferentes y por eso, pues bueno, yo tengo la esperanza, sabéis que la DGT está a punto de sacar una orden permitiendo este tipo de pruebas en algunas carreteras españolas, entonces, pues bueno, a ver si hay suerte y podemos hacer pruebas nosotros también aquí. Para terminar, está claro que todo esto genera muchos retos, que todavía hay mucho trabajo que hacer, tanto técnico como legal, ¿de acuerdo? Está claro que cuando se lee y se dice, no, yo, el fabricante tal, voy a tener un coche de conducción autónoma en 2018, en 2020, van a ser esas funciones, van a ser altamente automatizadas y van a estar fundamentalmente en esos 2 entornos, autopista, atasco, aparcamiento, 3 entornos, autopista, atasco y aparcamiento. Y estamos convencidos de que es lo correcto, de que hay una demanda por parte del mercado y que más allá de la seguridad vial, que es el factor principal, va a tener muchos beneficios. Con esto, muchas gracias y creo que las preguntas van luego en el coloquio.